Listo, mis DMC. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante en redes. Digamos que yo pensaría que es el más importante por el cual las personas compran switches en este momento, pues, en el mercado de las redes. Y es las VLAN, ¿sí? ¿Para qué sirven las VLAN? ¿Cómo se crean las VLAN? ¿Qué podemos hacer con las VLAN? Al final vamos a hacer un ejercicio, entonces les recomiendo que tengan papel y lápiz al final para unos ejercicios que vamos a hacer. ¿Cómo crear VLANs en switches de link? Me presento de nuevo, mi nombre es William Chaparro Alarcón, soy el Regional Product Manager para Colombia, Centroamérica y México. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una VLAN, ¿sí? Muchos han escuchado el término de VLAN, tanto a nivel comercial como a nivel técnico. Una VLAN, pues, normalmente el nombre que se le asigna es una red virtual, ¿sí? Digamos que es poder segmentar un switch. Imaginen que ustedes tienen un switch de 24 puertos y con ese switch ustedes quieren hacer más redes, como si tuvieran micro switches dentro de ese switch, ¿sí? ¿Para qué se va a hacer eso? Primero para subdividir dominios, ¿sí? Dominios de difusión. Entonces, por ejemplo, imaginen un colegio que el colegio tiene estudiantes, tiene docentes, tiene invitados, tiene administrativos, pero entre todos no quiero que se vea ninguno, ¿sí? Solamente quiero que estudiantes con estudiantes, docentes con docentes, administrativo con administrativo y los visitantes pues obviamente no tienen que ver absolutamente nada. Pero en algunas ocasiones puedo hacer que mis docentes vean lo que está pasando con estudiantes, ¿sí? O mis administrativos lo que está pasando con los docentes y con los estudiantes. Cosas como es, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene hacer VLAN? Pues primero que puede hacer dominios de difusión. O sea, los dominios de difusión pues, son esos pequeños segmentos que les estoy indicando a ustedes. Cómo puedo partir ese switch en varios microswitches pequeños. ¿Sí? Puede extenderse a varios switches. ¿Sí? Normalmente, si es una microempresa, pues tendrá solamente un switch. Pero si es un colegio o es una universidad, pues es posible que su estructura de switches sea de más de 30, 40 switches. Lo que yo hago con las VLAN es poder expandir estas divisiones a cada uno de los switches que pertenece a esta red lógica. ¿Listo? ¿Qué norma está rigiendo a las VLAN? Digamos que cuando uno empieza a hacer evaluación, lo primero que uno va a ver en la mayoría de los switches, esto es una función de capa 2, es 802.1p y 802.1q, ¿sí? Es un marcado que le hace uno a los paquetes. Entonces les voy a explicar cómo funciona. En el primer dibujo que ustedes están viendo la trama regular de datos. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando yo envío datos por Internet, pues esos datos tienen que tener un destino, un origen, una información y un código que le diga, pues obviamente si los datos son verdaderos o son falsos. O sea, aquí en la primera trama que ustedes están viendo, entonces están viendo DA, que es la dirección de destino, SA, que es la dirección de fuente, el source, la dirección de fuente, de dónde sale el paquete, data, que es la información que yo estoy enviando, y el CRC, que es el código cíclico redundante. Entonces, ¿qué hace ese código cíclico redundante? Pues cuenta la cantidad de unos que tenga todo ese paquete que quiero enviar y al final le escribe ese número. Hace un algoritmo con ese número y dice, ok, cuando llegue esa trama a mi destino, pues que verifiquen ese CRC. Si las dos no concuerdan, digamos que si la información que envío con respecto a la información que él está revisando no concuerda el CRC, pues él hace una petición de nuevo para que le reenvíen la información. Digamos que así funciona todo este proceso de Internet sobre nuestras redes. ¿Qué pasa cuando yo estoy tagueando una vila? Cuando yo le coloco una etiqueta a una vila. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan el término de tagueo, ¿sí? Colocarle una etiqueta a ese dispositivo. Entonces lo que están haciendo es, mandan primero la dirección de destino, la dirección que está enviando la información y después viene la etiqueta. Esa etiqueta está compuesta por 32 bits, ¿sí? Los primeros 16 bits es un código que él envía para decir, ok, lo que estoy enviando es una vida. Después sigue la prioridad que tiene ese paquete dentro de la transmisión, un código de verificación y al final, ese que dice BID, es el número de la vila. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 12 bits. Con 12 bits, pues podemos hacer 4096 vilas. Entonces, por eso es que normalmente, ¿cuántas VLAN ustedes pueden crear en un switcher? Pues desde la VLAN 1
hasta la VLAN 4095, que sería la última VLAN que sería útil. ¿Sí? Así funciona una trama de un paquete de VLAN. Dentro de la descripción, ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros vamos a crear unos grupos lógicos. ¿Sí? Entonces, imaginen un edificio. En el edificio yo puedo tener gente de finanzas, gente de venta, gente administrativa. Ahí están los tres grupos que estoy dividiendo. Y dentro de cada switches, pues yo puedo hacer que pertenezca cada uno de esos equipos a uno de esos segmentos lógicos que acabo de crear. Entonces, ustedes ven en el piso 1, pues obviamente tengo la gente de finanzas, mi gente de ventas, mi gente administrativa con un servidor. Después tengo en el piso 2 exactamente lo mismo. El piso 3 puede pasar que solamente tenga finanzas. Para eso más o menos sirve una VLAN. ¿Sí? Los usuarios de las VLAN pertenecen a la misma subred. Entonces, esto es bastante importante. Crear VLAN también implica que yo voy a separar los segmentos de direccionamiento de cada uno. No puedo crear VLAN y dejarlos a todos en la misma dirección de red, porque pues igual no me serviría de absolutamente nada hacer esa separación. Lo que yo necesito hacer es lógicamente separarlos y físicamente, pues digamos que físicamente es con el nombre, también separarlos. ¿Sí? Entonces aquí ustedes se dan cuenta cómo está segmentado. Digamos, aquí tengo un escenario donde tengo, en el piso 1 tengo ciertos usuarios conectados al switch, ¿sí? Y cada uno de esos switches me está integrando, pues obviamente, una VLAN de finanzas, una VLAN de ventas, una VLAN administrativa, ¿sí? En la parte superior tengo mi router. Si se dan cuenta, los direccionamientos que tengo de cada uno son diferentes. Entonces, 192.168.1.0, máscara 24 para finanzas, el 2, el que está en 2, con máscara 24 para ventas, y el 3 para la parte administrativa. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a ver algunas de las cosas que vimos en la clase pasada, entre switch de capa 2 y switch de capa 3. Si yo tuviera un switch de capa 2, pues solamente podría llegar hasta la parte de las VLAN. ¿Sí? Con un switch de capa 3 yo puedo subir ese nivel y hacer como si tuviera un router dentro de ese dispositivo. ¿Para qué me sirve esa opción de capa 3 en ese switch? Pues para hacer intervilán. Entonces, hacer que la gente de finanzas le pueda hablar a la gente administrativa o a la gente de ventas. ¿Sí? Esa opción de capa 3 haría ese enrutamiento. Entonces, lo que hago en el switch es designar unas interfaces y esas interfaces pues pertenecen a cada uno de esos grupos, a cada uno, al de finanzas, al de ventas, al de administrativo. Entonces, si yo quisiera crear una interfaz, por ejemplo, la interfaz de finanzas, pues tendría que colocar una dirección del segmento 1.0. Si quisiera tener una interfaz en ventas, pues colocaría una del 2.0 y una en el de administrativos en la versión 3.0. Si no creo la interfaz dentro del switch, pues esa interfaz no va a poder ver absolutamente a nadie en direccionamiento. ¿Sí? Digamos que así va a funcionar. La operación de las VLAN. Cada VLAN, digamos que es una segmentación lógica que hago del switch, como les estaba diciendo. ¿Sí? Yo puedo tener, digamos que dos escenarios. Uno, lo que tengo hacia mis usuarios finales, digamos que hacia la parte de borde de cada uno de los dispositivos, y otro, los datos que estoy transmitiendo entre switch y switch, o entre switches y dispositivos que soporten VLANs. ¿Sí? Normalmente el de finanzas es un equipo que simplemente llega a conectar su dispositivo y él espera que el equipo le entregue direccionamiento o que él pertenezca a un segmento específico. ¿Sí? Entonces, normalmente esos puertos, digamos que el puerto donde está conectado puede estar etiquetado, o sea, puede pertenecer al grupo, ¿sí? Pero no puede estar tagueado. Y tenemos unos puertos de trunk, ¿sí? Que es un término que ustedes van a escuchar bastante en VLAN, que lo que hace es coger cada una de esas VLAN que están creadas en un switch y moverlas hacia otro switch. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta en el centro de la imagen, pues obviamente tengo una trama de trunk donde estoy enviando la VLAN de finanzas, la VLAN de ventas, la VLAN administrativa hacia el otro dispositivo. ¿Sí? Las VLAN que yo no mueva no se ven en el otro switch. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, en el primer switch estoy montando las tres VLAN. Si al segundo switch yo solamente le coloco en el puerto donde llegan los datos VLAN de finanzas y VLAN de ventas, solamente podrán ver esas dos VLAN.
la VLAN de administrativo no va a existir, ¿sí? Digamos que uno de los mayores errores es eso, cuando empiezan a enviar VLANs o empiezan a taguear puertos, se les quedan pues VLAN por fuera. Y pues obviamente tienen el problema que no ven dispositivos, que no encuentran el computador, que no ven el servidor. Y cuando uno va a revisar, pues lo que está sucediendo es que no todas las VLAN fueron transportadas desde un switch hacia el otro switch. Los roles para los puertos de VLAN, ¿sí? Digamos que esta es como la parte, pensaría que es de las más importantes que uno tiene a nivel de configuración. Entender qué es un puerto, ¿sí? Existen puertos con etiquetas y puertos sin etiquetas. Los puertos sin etiquetas son como si ustedes se conectaran a un switch normal, un switch de red no administrable. Ustedes se conectan y todos los que se conecten a ese switch se van a ver dentro del mismo grupo, ¿sí? Por lo general, los puertos sin etiquetas están conectados a dispositivos de borde o host, ¿sí? Normalmente un servidor está montado ahí, normalmente mi PC está conectado en ese puerto. Y yo lo que hago es pertenecer a ese puerto. Entonces, normalmente ustedes van a encontrar eso como enlaces de acceso o puertos de acceso. ¿Sí? Normalmente el puerto que voy a configurar va a ser un puerto de acceso. ¿Sí? El switch quita las etiquetas cuando las tramas se envían fuera del switch. ¿Sí? Cuando todo sale por fuera del switch, digamos que toda la información que se mueve dentro del switch tiene una etiqueta. Pero cuando va a salir del switch, digamos que cuando voy hacia mi usuario final, pues le quito esa etiqueta para que el que está al otro, en el extremo del borde, vea la información que yo necesito ver. Existe otro tipo de puertos que se llaman puertos troncales o enlaces troncales. Estos puertos permiten enviar múltiples VLAN, ¿sí? Y hacer que pasen pues, todas las VLAN de un switch hacia otro switch o de un switch hacia un access point, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo. Digamos, aquí vamos a tener un switch de 24 puertos. Si se dan cuenta, la primera parte del switch, ¿sí? Digamos que los primeros 8 puertos, yo los tengo en la VLAN 2. La segunda parte del switch, digamos que del puerto del 9 al 15, ¿sí? Que tengo acá hasta el 15, que son los que están en verde, lo tengo en la VLAN 3. Tengo el puerto 16 en la VLAN 1 y todos los puertos del 17 hacia el 24 los tengo en la VLAN 1. En los puertos de fibra que estoy conectando acá, si se dan cuenta, acá tengo, eh, perdón, acá tengo varias líneas, ¿sí? Estoy enviando tagueadas todas las VLAN que yo creé. Entonces, VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3 las estoy enviando por un puerto eh, truncalizado o un puerto de uplink. Normalmente se conoce también como puertos de uplink, ¿sí? Existen otro tipo de puertos. Digamos que ustedes van a ver, existen dos clases que son los que tienen etiquetas y los que no tienen etiquetas. Pero existen unos puertos adicionales. Entonces, digamos, tenemos unos puertos que se llaman puertos trunk. El puerto trunk, por general, digamos que envía todos los paquetes de todas las VLAN, ¿sí? Desde la 1 hasta la 4096. Envía todo. A él no le importa, sino él está enviando todos los paquetes los está enviando tagueados, ¿sí? Eso es un puerto trunk. Y eso lo van a conocer ustedes como un puerto trunk puro, ¿sí? Existen otras opciones de troncalizado que se llaman puertos híbridos. Los puertos híbridos permiten enviarles a ustedes una VLAN UNTAG, ¿sí? Una VLAN sin tagueo y todas las VLAN tagueadas que necesiten. ¿Por qué solamente una? Una no tagueada. Porque si envían más de una, pues el que se conecte a ese puerto no va a saber qué está sucediendo. ¿Sí? Digamos que eso es otro de los errores comunes que se cometen a la hora de crear VLAN. Envían más de una VLAN UNTAG sobre un puerto. Imaginen ustedes que ustedes tienen en la VLAN 1 un direccionamiento y colocan ese puerto en VLAN UNTAG. Y en la VLAN 2 también tienen ustedes un direccionamiento y colocan eso en un UNTAG. El dispositivo que se conecte, como no conoce de VLAN, no sabe quién es VLAN 1 ni VLAN 2, pues va a tratar de conectarse a alguno, pero ambos están hablando al tiempo, ¿sí? Ambos dispositivos están hablando al mismo tiempo. Entonces, pues va a tener un problema porque no va a saber a quién escuchar de los dos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es necesario que solamente un ANTAG pase por un puerto híbrido o troncalizado, en este caso. VLAN tagueadas, pues pueden pasar todas. Como tienen una etiqueta, todo está etiquetado, pues no hay problema porque el dispositivo que está al otro lado, pues tiene que quitar la etiqueta para poder saber qué datos vienen.
¿Listo? Hasta ahí espero que hayan tenido eso claro. Aquí estamos viendo cómo se va a enviar los datos desde un switch hasta otro switch. Entonces tengo los primeros puertos en una VLAN, segundos en otra VLAN, tercero en otra VLAN, troncalizo los datos de una hacia la otra y el otro switch va a tener todas las VLAN. Como les decía empezando, las VLAN que transmita el switch 1 las debería tener el switch 2 si quiere que todas esas VLAN se vean. ¿Sí? Si yo quiero que esas VLAN se vean, tienen que transmitirse todas las VLAN. Normalmente las VLAN se transmiten por puertos troncalizados o por puertos híbridos. ¿Sí? Solamente se transmiten por acceso si solamente quiero pasar una VLAN de un switch al otro. Por ejemplo, yo quiero que todo el switch de abajo sea un switch, no sé, de voz IP. Entonces, como quiero que solo sea voz IP, pues simplemente lo que hago es tagueo un puerto en el switch 1, que con esa VLAN de voz IP, y al otro lado, pues recibo con un puerto que soporte voz IP. Puede ser troncalizado, o sea, puede ser tagueado o puede ser ANTAG. Ustedes definen cómo lo quieran enviar. ¿Qué se recomienda? Pues enviarlo siempre tagueado, para que si alguien se conecta a ese puerto, no pueda leer los datos que ustedes están transmitiendo. ¿Sí? Parte de esa seguridad que uno envía en los datos es que cuando ustedes envían tramas con target, o sea, tagueadas, se vuelven más seguras. Porque es que el que está conectado al otro lado no sabe qué VLAN están utilizando ustedes para transmitir. Y si se conecta directamente a ese puerto, pues él no va a recibir absolutamente nada de la información que está transmitiendo su switch. Porque el portátil o el equipo que se esté conectando, pues no soporta esas funcionalidades. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Digamos que para que vayamos aclarando las dudas sobre VLAN. Ok. Veo que no, todavía no han surgido preguntas. Ahorita más adelante las iremos a ver. Ok, bueno, acá dice Brian Londoño. ¿Podrían explicarme de nuevo el significado de tagueo? Taguear es etiquetar, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el término de tagueo, es que ustedes colocan una etiqueta a los paquetes que están enviando. Esa etiqueta, ¿qué es? Pues obviamente el número de VLAN al cual pertenecen esos datos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué colocamos esas etiquetas? Pues para independizar tráficos. La etiqueta es esa unidad lógica que ustedes crearon en los switches. Entonces, por ejemplo, administrativos, estudiantes, docentes, eso, ustedes le dieron un nombre de VLAN. Ustedes dicen, está la VLAN 1, la VLAN 2, la VLAN 3. Cuando todos esos paquetes se les coloca la etiqueta, pues los separo. ¿Sí? Entonces, solamente la gente no sé, de finanzas se ve con la de finanzas, estudiantes con estudiantes, docentes con docentes. Para eso se hace pues esa función de etiquetado. Sí, digamos que el nombre que ustedes colocan es el que ustedes designan para cada una de las VLAN. Digamos que aquí nos pregunta Brian, eh, ¿es el nombre que se entrega para separar las redes? Es la VLAN que ustedes asignan para cada red. ¿Sí? Es la VLAN que ustedes van a asignar para cada red. No es el nombre. O sea, ustedes en un switch pueden colocar en la VLAN 10 que se llame estudiantes y en el switch 2 pueden hacer que la VLAN 10 se llame profesores o, no sé, docentes, por ejemplo. Digamos que estudiantes en uno y en el otro asistentes. ¿Sí? El switch no toma el nombre, ¿sí? El nombre físico. El switch lo que toma es la VLAN que ustedes crearon. O sea, la VLAN 1, la VLAN 2, la VLAN 3, la VLAN 4. Eso es lo que él entiende. Él no envía el nombre. El nombre es una referencia para nosotros para organizarnos, para que sepamos que esa VLAN es la de estudiantes y no es la de administrativo. ¿Sí? Para eso se utiliza esa función. ¿Listo? No es el nombre de lo que se envía, es el ID de la VLAN que se está transmitiendo. ¿Listo? Dice, en el switch que pertenece a un grupo de red, si en el otro segmento debo también dejarlo con el mismo segmento. Claro, o sea, definamos segmento, o sea, definamos cada uno de los términos.
VLAN hace referencia al ID. Entonces, VLAN 1 o VLAN 4096, dependiendo de las VLAN que ustedes quieran manejar. En ambos switches deben quedar definidas. Nombre, obviamente el nombre que ustedes le quieran dejar a la hora de prepararse, es para su referencia. ¿Sí? Segmento es el segmento lógico de direccionamiento IP. Ambos switches deben tener el mismo direccionamiento. O sea, una sola VLAN debería funcionar por todo ese segmento. ¿Sí? Digamos que si yo voy a segmentar estudiantes, pues todos los que estén en esos estudiantes deberían tener los mismos segmentos de red, pues para que todos pertenezcan a esa red. ¿Sí? No mezclarlos para que no tengamos problemas. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Ya ahí solucionamos algunas preguntas. Veo que no tienen muchas, ya van entendiendo cómo funciona. Ok. Otro ejemplo. Vamos a conectar una P a un switch. ¿Cómo funciona eso? Yo tengo un switch y tiene tres distribuciones. ¿Sí? Una que es la VLAN 2, la VLAN 3, la VLAN 1 y cada uno entrega, pues es un departamento diferente. Cuando yo envío los datos hacia un access point, ¿sí? Pues yo quiero que esa parte inalámbrica también se pueda conectar con cada uno de esos dispositivos. Entonces yo lo que hago es, hago un tagueo de cada una de las VLAN, ¿sí? Entonces tagueo la VLAN 1, la VLAN 2, la VLAN 3, en este ejemplo, por ejemplo, para que el access point reciba la información de cada uno. ¿Qué hace el access point? Quita las etiquetas de cada una de esas VLAN y a cada uno de esos SSIDs, los SSIDs son los nombres del Wi-Fi, le asigno una de esas VLAN. Entonces, cuando ustedes se conecten, ustedes van a ver tres redes desplegadas, inalámbricas, ¿sí? Una de profesores, una de docentes, una de estudiantes, y cada vez que ustedes se conecten a alguna de estas redes Wi-Fi, él automáticamente los va a hacer que ustedes pertenezcan a ese grupo, ¿sí? O al de estudiantes, o al de profesores, o al de docentes. Digamos que así funciona. Normalmente se envía de esta manera. También se envía, digamos que una VLAN nativa. Ustedes van a ver algunas veces una VLAN nativa. La VLAN nativa, por defecto, es la VLAN 1 y se llama VLAN de administración. Una cosa es que yo vea la administración de mi switch, la administración de mi access point, y otra cosa es la información que estoy pasando a través de ellos. ¿Sí? Aquí en este momento simplemente estoy pasando información de cada una de estas tres VLAN hacia el access point. Pero en ningún momento estamos viendo que cómo gestiono ese access point o cómo gestiono ese switch. ¿Sí? Entonces debe existir otra VLAN que permita hacer la gestión de cada uno de esos dispositivos. Obviamente el puerto donde me conecte a hacer la administración, pues debe tener el tag o debe pertenecer a ese grupo para que yo pueda ver los dispositivos. Entonces normalmente uno lo que hace es crea una VLAN para controlar todos los dispositivos. Entonces, para que yo vea todos mis APs, para que yo vea mis servidores, para que yo vea todos mis switches. Aparte de eso, pues creo toda la distribución de VLAN que necesito para desplegar toda mi estructura. ¿Sí? Caso 2. Entonces, digamos que las personas que tienen telefonía IP, digamos que es otro caso, y normalmente a ese teléfono IP conecto mi portátil, conecto, no sé, una impresora, por ejemplo. ¿Cómo debería funcionar esta truncalización? Entonces, envío una VLAN tagueada para el teléfono, entonces normalmente va a ser la VLAN de voz IP, ¿sí? Y una VLAN untag para toda la parte de datos, ¿sí? Digamos que así va a funcionar. Si el teléfono soporta, digamos que si el teléfono es capaz de partir las dos, digamos que quitarle el tagueo a una y entregarme la VLAN a mi computador, pues las dos VLAN que tengo que enviarle deben estar con un tagueo, o sea, deben estar tagueadas, ¿sí? Si no es así, pues simplemente envío una sí y una no. La que no, normalmente es la que va para el portátil, ¿sí? La que normalmente los usuarios conectan para que se conecte el portátil en la segunda salida que tiene el teléfono IP. Okay. Ya vimos qué es VLAN. Digamos que ese es el concepto básico de VLAN. Es poder hacer grupos independientes con dominios independientes. Vamos a ver otra parte que es importante, que es el direccionamiento. ¿Sí? Entonces, digamos que
ya vimos todos los grupitos que creamos, pero esos grupitos que creamos, pues tengo que colocarles un direccionamiento interno. O sea, tengo que hacer que lo que pase por ahí tenga un direccionamiento. Entonces vamos a ver cómo funcionan los direccionamientos, porque digamos que otro de los mayores problemas es ese. Cuando empiezan a diseñar las redes, pues no saben qué dirección le voy a colocar a esa VLAN. ¿Sí? O sea, cómo asigno VLAN, cuántos usuarios voy a tener en esa VLAN, qué máscara debería usar para soportar esa VLAN. Entonces, lo primero que hay que entender, pues obviamente, que es una dirección IP. Una dirección IP es una dirección única, ¿sí? Entiendan, única, para cada uno de los dispositivos. Miren la imagen, por ejemplo, tengo mi switch en el centro y cada uno de los computadores que tengo, desde la A hasta la D, pues tienen una dirección única. 192.168.1.1 hasta el 1.4. ¿Qué pasa si tengo dos computadores con la misma dirección? Pues primero genera un conflicto. ¿Sí? Porque si alguien va a enviarme un paquete o yo voy a recibir un paquete, no sé, pues, quién me está hablando. No sé si es el computador A o el computador B. Eso también genera, pues, que la red se vuelva lenta, ¿sí? Eso es como si ustedes estuvieran haciendo un loopback dentro de esa misma red. Eso hace que se vuelva muy lento. Entonces, por eso los administradores de las redes deben ser conscientes qué direccionamiento hay en cada cosa. Meter de vez en cuando un insider, meter de vez en cuando, no sé, un IP scanner en la red, mirar qué dispositivos están conectados para que no vean, no sé, conflictos de direcciones, cosas como eso. Se puede considerar como identificador de un computador en la red. ¿Sí? Entonces, cada computador va a estar identificado por esa dirección. ¿Sí? A diferencia de la dirección MAC, la dirección IP es lógica y se puede cambiar en el dispositivo. ¿Sí? Digamos que esa sería una diferencia con respecto a la MAC. La MAC es única para cada computador, pero la dirección IP ustedes sí la pueden cambiar. Hoy mi computadora es la 1.1 y mañana puede ser la 1.10 porque cambió mi red. ¿Sí? Mientras que la MAC siempre será la misma. No la van a ustedes poder cambiar. La dirección IP se puede asignar a los dispositivos manualmente o a través de un servidor DHCP. En este caso, sí hay que tener mucho cuidado. Cuando yo hago asignación manual, pues esa asignación manual yo la tengo que segmentar en un espacio. Entonces, digamos que yo voy a utilizar un espacio con una máscara 24. Yo voy a decir que con máscara 24 ustedes tienen 254 usuarios válidos. Las primeras 10 direcciones las debería dejar para una opción manual o las primeras 20, dependiendo de mis necesidades. ¿Sí? De la dirección 21 hacia adelante, yo debería dejar mis DHCP. ¿Para qué? Para que cuando el servidor de HCP asigne direcciones, no asigne direcciones de dispositivos estáticos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Un usuario apagó su computador y tenía una dirección estática. El DHCP empezó a asignar y asignó esa dirección a un usuario nuevo. Cuando el usuario que estaba con estática enciende, va a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque esa dirección, pues otro dispositivo ya la está usando. ¿Sí? Entonces, es importante que hagamos esa segmentación a la hora de hacer eh, esa dirección, si la vamos a hacer más adelante. Aquí me está preguntando Enrique Osorno. En la charla pasada, si mal no recuerdo, me comentó que para IPv6 habría una dirección IP individual. Sí, digamos que en este momento todo lo que estamos viendo está orientado hacia IPv4, que es, pues, digamos que todavía funcionamos sobre esa estructura. En IPv6, como tengo tantas direcciones, sí vamos a poder tener una dirección única para cada dispositivo. O sea, tenemos tantos millones de direcciones IPv6 que cada uno puede tener una dirección única, ¿sí? En el caso de IPv4 no sucede eso. En el caso de IPv4, pues obviamente tengo limitaciones. Entonces, obviamente, separo mi red de IPv4 de mi red de LAN de mi red de la WAN. Pero ya ahorita más o menos les voy a mostrar cómo funciona esto. Dos dispositivos no pueden repetir la dirección IP en la misma red, por las razones que ya les dije anteriormente. Siguiente. Existen dos tipos de direcciones IP.
las direcciones públicas y las direcciones privadas. Las direcciones públicas son las direcciones que tengo en Internet. Entonces yo tengo una asignación de direcciones en Internet con unas numeraciones que tienen los operadores. Por ejemplo, ustedes ven que cada vez que ustedes entran a Internet y ustedes le dicen cuál es mi IP, en Internet él les va a decir, vea, usted es la dirección 190 o la dirección 200. Esos son los segmentos que tiene asignado Colombia, ¿sí? Segmentos sobre ese valor. Pero ustedes se miran hacia adentro, ustedes tienen segmentaciones de 192, 168 o 172 o 10.0 punto algo, ¿sí? Algo como eso. Las direcciones privadas son las que tengo dentro de mi red, dentro de mi casa, dentro de mi empresa. ¿Sí? Existe una autoridad, que es el IANA, que es la encargada de hacer las asignaciones de todo este tipo de direccionamientos. Y se rige digamos que por unas normas que hace el RFC 1918. Estas direcciones que son reservadas son las que normalmente nosotros utilizamos internamente. Entonces son los segmentos del 10.0.0.0 hasta el 10.255, 255, 255. Del 172.16 doble ceros hasta el 172.31 y del 192.168, que ustedes de pronto es la que más conocen, desde el segmento 0 hasta el segmento 255. Estas son las direcciones que tenemos reservadas para usos internos, ¿sí? Eso no quiere decir que no podamos usar otras, claro, las podemos usar, ¿sí? Pero la segmentación interna debería estar asignada con este tipo de direcciones, porque las otras direcciones las tiene Internet, ¿sí? Formato de direcciones IP, ¿sí? Entonces, normalmente las direcciones IP y en IPv4, obviamente vamos a hacer la claridad, tienen 32 bits, ¿sí? 32 bits son, pues, 32 unos y ceros. Normalmente los computadores no saben de nombres, solamente saben de direcciones, ¿sí? Ellos solo saben de unos y ceros en la red. Entonces, una dirección IPv4 está conformada por 32, pues, unos y ceros, ¿sí? Que están formados de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener direcciones 4 octetos, ¿sí? Cada octeto va desde el 00 hasta el 255. Por eso es que ustedes no tienen direcciones 256, 257, porque con 8 bits ustedes solamente pueden llegar hasta el número 255. No hay un número más grande en binario que se pueda hacer con ese tipo de redes. Entonces, pues obviamente con esa asignación, ustedes solamente pueden tener ese número desde los ceros hasta los 255. ¿Sí? Clases de direcciones IP. ¿Sí? Entonces, digamos que la dirección IP tiene dos partes. Una cosa que se llama el Net ID y otra que se llama el Host ID. El Net ID identifica eh, la red, es el identificador que tiene la red. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los primeros dos octetos son identificador de red. Los últimos serían los Host ID. ¿Qué me dice quién es Net y quién es Host ID? La máscara que ustedes utilicen. Entonces, ustedes configuran una red, por ejemplo, venga, les voy a mostrar acá un segundo. Les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar en mi tarjeta de red. Acá está mi tarjeta de Ethernet. Opciones del adaptador. Mi tarjeta de Ethernet. Mis detalles. Y él tiene una dirección en este momento. Entonces tienen dirección IP 10.90.90.222 con máscara 255, 255, 255, 0. Esta máscara que tengo acá hace que esa dirección IP pues obviamente esté segmentada. Todos los segmentos donde tenga los 255 de mi máscara son los que van a formar mi Net ID. Entonces mi Net ID con respecto a la dirección sería 10.90.90. Esa es mi red. Y yo soy el usuario 222 de esa red. Así funciona. Volvamos aquí a la presentación. Okay. A ver.
Ya vimos que es el NetID y el HostID. Ahora existen 5 clases de direcciones IP. Las direcciones de clase A, que son direcciones reservadas. Entonces, por ejemplo, dentro de estas direcciones reservadas tenemos la dirección 127.0.0.1, que es la dirección de loopback. Es una dirección que tienen todos los dispositivos y a través de esa dirección puedo hacerme ping a mí mismo, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, yo tengo un servidor en mi computador y quiero acceder a la página y no sé cuál es mi dirección, pues simplemente digito la dirección 127.0.0.1, ¿sí? Y me hago pues, como una realimentación a mí mismo, ¿sí? La clase B, ¿sí? Son direcciones para redes muy grandes, ¿sí? Para redes extremadamente grandes. La clase C, pues son las redes que normalmente trabajamos en las empresas. Entonces ahí están los segmentos que utilizamos, algunos de los segmentos que estamos utilizando, ¿sí? La clase D se utiliza para hacer multicast, ¿sí? Multicast es poder enviar, por ejemplo, televisión a todos los usuarios. Normalmente las redes hacen unicast. El unicast es que todos los datos los envío de un usuario a otro usuario. De la dirección 1 van al usuario 2. Pero cuando yo hago televisión o hago streaming, pues no me interesa qué usuario me esté viendo. Yo solamente estoy enviando información. Entonces, en este caso tengo toda la televisión, todos los videos que puedo enviar por multicast y todos los usuarios que están conectados podrían llegarme a ver. ¿Sí? No necesitan saber o no necesitan reenviarme información a mí, sino simplemente yo les envío información a ellos y que ellos se peguen y se conecten. Y las de clase E son esas direcciones que se tienen para estudio. Es un segmento especial que se utiliza para hacer investigación y desarrollo. Las máscaras de su red. ¿Sí? Dentro de las máscaras, entonces como les mostré anteriormente en la configuración de mi equipo, la máscara es la que determina pues obviamente a qué clase van a pertenecer. Entonces, las de clase A, la máscara es 255.0.0.0.0. ¿Sí? Es una máscara de 8 bits. La clase B es una máscara de 16 bits y la clase C pues es una máscara de 24 bits, que es la que más conocemos nosotros. Por eso es que ustedes ven normalmente un direccionamiento raya 24, ¿sí? Cuando ustedes ven ese direccionamiento raya 24 es porque pues hay 24 unos, ustedes saben que el 255 tiene 8 unos, 8 unos del primero, 8 del segundo, 8 del tercero, 3 por 8, 24, esa es su máscara. Así asignan esa máscara que ustedes van a trabajar, ¿sí? La máscara de su red especifica qué host es el que participa. Por ejemplo, acá hay una máscara 10.0.0.0 más raya 16. ¿Qué significa eso? Que las redes pueden estar distribuidas con 10.1 y todos los ceros, 10.2 y todos los ceros, 3 y todos los ceros, hasta el 255, ¿sí? Mi red principal, digamos que era lo que yo tenía antes asignado, tenía el 10.0.0 y era bastante grande. ¿Cuál es el problema de tener redes bastante grandes? Que existe algo que se llama broadcast, ¿sí? El broadcast lo que hace es preguntarle a un usuario en la red, de todos los usuarios que tenga conectados, quién es, ¿sí? Si mi tabla de red no lo conoce, ¿sí? Si mi tabla de red no conoce este usuario, ¿qué va a suceder? Pues obviamente que tiene que preguntarle a cada uno de los dispositivos a ver si él sabe quién es, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Cuando yo hago esa segmentación, pues yo puedo hacer grupos pequeñitos. ¿Sí? Aquí estoy haciendo el grupo del 10.1, el grupo del 10.2, grupo del 10.4, grupo del 10.3. ¿Sí? Para eso sirven las máscaras de red. ¿Cómo sabemos qué máscara utilizar? Digamos que esta es una tabla bastante importante para las personas que estamos haciendo asignación de datos. ¿Cómo sabemos qué máscara debemos utilizar? Pues cada máscara puede asignar una cantidad de usuarios. La que normalmente usamos nosotros es máscara 24, ¿sí? La máscara debe ser 255, 255, 255.0 y soporta hasta 254 usuarios, ¿sí? En realidad soporta más usuarios, soporta 256. Siempre va a soportar dos más. Uno, que es identificador de red, que es el primer elemento de esa red, y otro que es el último elemento de la red, que se llama elemento de broadcast.
¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tendría la dirección inicial de esta máscara sería desde el 1 y la final sería el 254. La máscara, digamos que la red sería el identificador 0 y la de broadcast de esa red sería el 255 en ese caso. Si yo tuviera más usuarios, pues debería utilizar una máscara un poco más grande. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo quisiera tener más de 500 usuarios, pues hasta 510 usuarios, utilizaría una máscara 23 y la máscara debería quedar con el segmento 254. Máscara 22, 252, 21, 248, con 21, pues puedo tener 2046 usuarios. ¿Sí? Así deberían funcionar las máscaras y así sucesivamente dependiendo de los usuarios que tenga en mi red montados. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando pues cómo funciona la red. Entonces tengo la parte de NetID y la parte de HostID. ¿Sí? Esto es una máscara 16. Entonces los primeros 16 bits de esa máscara me van a ser el identificador de mi red. Por ejemplo, acá 172.16. Y los últimos van a ser el identificador de mi usuario. ¿Quién soy yo en esa red? ¿Sí? Entonces acá estoy desde el 00, que sería mi dirección de host, mi dirección de red, entonces dirección desde el 1 hasta la última dirección válida que sería 255.255. Digamos que sería la última dirección válida que podría llegar a tener. Digamos que aquí hay una tabla de direcciones que después de que les pase el material van a ver cada una de las direcciones IP. ¿De dónde salen estas direcciones IP? Entonces les voy a enseñar un poco de dónde salen estas funciones. Entonces, el direccionamiento IP surgió de la parte binaria. ¿Sí? Digamos que de toda esa matemática binaria que ustedes de pronto vieron en el colegio, de cómo pasar un decimal a un número binario. Con números binarios, o sea, con funciones de ceros y unos, yo puedo hacer cualquier número. ¿Sí? Y a esos números asignarle cosas o valores o símbolos. Entonces, las máquinas, como les dije antes, pues solamente saben de ceros y unos. ¿Por qué? Porque ellas solamente saben de voltajes. Entonces, los voltajes puede decir, un voltaje que esté entre 0 y 0.7, es un 0. Y un voltaje que esté entre 1 voltio y 5 voltios es un 1. Entonces, electrónicamente él va a determinar pues quién es cada uno basado en estos valores. ¿Sí? Y en esta tabla vamos a ver algunas funciones. Entonces, digamos que esto es una tabla de 8 bits. Entonces, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, así sucesivamente, 2 a la 7, 128. Si yo quiero formar un número en binario, pues simplemente tengo que completar mi tabla. ¿Sí? Entonces, ejemplo a convertir acá, el 81. ¿Cómo yo formo un 81 en binario? Entonces, lo primero que hago es identificar el número más pequeño antes de llegar a ese valor. Entonces, el número más pequeño que no se pase, 128 no sirve, 64 sirve. Entonces, 64, 81 menos 64 sería la siguiente operación. Con 32 me paso. Con 16, digamos que voy a seguir funcionando porque 64 más 16 da 80. ¿Qué me hace falta para llegar a ese 81? 1 al final. Y el resto de los valores deberían ser ceros. ¿Sí? Entonces les repito. ¿Cómo se identifica? Ustedes primero buscan el valor en su tabla, ¿sí? En la tabla que tienen ustedes ahí. Buscan el valor más cercano al valor sin que se pase. Entonces, el primer valor es 2 a la 7, daría 128. Como estamos buscando el 81, se pasa. El siguiente valor es 2 a la 6, que es 64. Ese me sirve, ahí coloco un 1. Después, 64 más 32 da 96. Se me pasa porque estoy buscando un 81, entonces va un 0 ahí. 64 más 16 da 80. Ok, voy en 80, me hace falta solamente 1. ¿Sí? 2 a la 3 da 8, se pasa. 2 a la 2 da 4, se pasa. 2 a la 1 da 2, se pasa. 2 a la 0 da 1. Entonces, 80 más 1, 81. Y así ya formaron su número binario. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Entonces, digamos que en la tercera línea colocamos un ejemplo, un número binario, y quiero saber cuál es ese número decimal que necesito. Entonces tengo el número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0.
Entonces, 128 más 32, entonces daría, 130 daría 160 en ese momento. 160 más 8, 168. Lo demás está en cero. Entonces, el número binario que representa ese 1010 es 168, ¿sí? Con ese binario que estamos manejando. ¿Listo? Vamos a ver si entendieron. ¿Se acuerdan que al principio les dije, saquen una hoja, tengan lista una hoja? Por favor, copien esta tabla, ¿sí? En su hoja. Van a colocar 2, 4, 6, 8 casillas hacia abajo y van a hacer la asignación. Dijo, los más rápidos van a tener premios el día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, copien. Cuando estén listos, me indican, por favor. Listo, ya tengo uno listo. ¿Quién más está listo? Ok, Enrique. Listo. Son 4, 5. Les voy a dar 2 minutos para que la puedan tener. ¿Cómo va a funcionar la dinámica de este proceso? Yo les voy a colocar 4 números y 4 direcciones lógicas, ¿sí? Los primeros que me envíen, ¿sí? Les voy a colocar, ¿qué? Les voy a colocar mi WhatsApp, ¿sí? Les voy a colocar mi WhatsApp en los comentarios. Van a tener su tabla, van a marcarla con su nombre, van a colocar su teléfono, ¿sí? Los primeros que acaban el ejercicio, vamos a repartir premios para un premio para Medellín. Obviamente me tienen que decir de qué ciudad son, si son de Medellín, si son de Bogotá, si son de otra parte o si son de Cali. ¿Listo? Me van a colocar obviamente de dónde son. Los primeros que acaben y me presenten el examen, me lo envíen por WhatsApp, van a tener un premio. ¿Listo? Entonces les voy a colocar mi WhatsApp para que ya lo tengan apuntado. Permítanme un segundo. Chats. Ok. A todos. 310-553-8222. Listo. Ahí les copié mi teléfono de WhatsApp para todos. ¿Listo? Ya todos tienen la tabla, me imagino. ¿Listo? Copien la tabla tal cual como está. ¿Listo? ¿Listo? Ahí apareció la tabla. Vamos a tener 5 minutos para completar la tabla. Entonces copien la tabla, rellenen los espacios. No olviden en las hojas, en las fotos que me envíen de sus hojas, colocar su número celular, su nombre, la ciudad, digamos que la ciudad a la cual ustedes pertenecen, el número de celular, digamos que para los que no los vieron en el chat, es 310-553-8222. Entonces, la idea también de esta parte de celulares es que cada uno de ustedes pertenezca al grupo. Entonces, vamos a crear un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir información con ustedes.
¿sí? Vamos a compartir información, vamos a compartir experiencias de cada uno, vamos a hacer preguntas, cada uno de ustedes puede hacer preguntas por ese chat que vamos a crear para todos, donde ustedes si tienen alguna duda, si necesitan algo de la marca, pues se puedan contactar con nosotros y nosotros les podemos ayudar de la manera más rápida y la mejor posible. ¿Listo? ¿Cómo vamos con esas tablas? Me imagino que bien, van volando. Listo. Damos por terminado el tiempo. Entonces, me llegaron, me llegó de Carlos Alberto Cardona, me llegó uno, me llegó otro de, no le colocó el nombre, un 305-724, no le colocó el nombre, ni la ciudad. Tengo uno de Diego Muñoz, ok, ya lo vi Diego. Camilo Telles, también me envió uno. Y Francisco Valencia me lo envió. Listo. Vamos a ver si lo tienen igual. Entonces, esto es lo que debieron haber contestado. De las personas que nombré, ¿quién lo tiene igual? Entonces, revisen contra sus tablas. Miren, digamos que para las personas que no alcanzaron a resolver, ¿sí? No alcanzaron a resolver, les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace el número 55? El número más pequeño, próximo, es 32. 64 se pasa. 32 más 16 da 48. 48 a, a 55 le falta 7. Entonces, más 4 más 2 más 1. Eso es 55. 196, el número más pequeño, cercano, 128. Más 64 daría 4, 12 va 1, 8, 9, 192. 192 más 4, 196. ¿Sí? Entonces, 1, 1, 3 ceros, 1, 0, 0. 153, entonces es el número que tengo que identificar. Es el siguiente que tengo que identificar. Entonces, 128 más 16 más 8 más 1, 153. Ahí, digamos que hay un tip que les doy. Todos los números impares siempre tienen un 1 al final. Entonces 55, 53, 239 y todos los pares siempre terminan en 0. Siempre. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces voy a revisar las tablas que me enviaron ustedes y a los ganadores les vamos a hacer llegar, yo pienso que la otra semana les vamos a hacer llegar a cada uno un Powerline, un DHP W221, ¿sí? Por su participación. ¿Sí ven lo fácil que es ganar con The Link? La otra semana vamos a hacer, digamos que una rifa de unos bonos también por ciudad. ¿Sí? Vamos a hacer unos bonos, pues obviamente sabemos la situación que estamos pasando todos en este momento y pues qué bien nos puede caer un bono. Entonces también pues para que inviten a sus amigos, a la gente de sus empresas que se capaciten con nosotros, que aprendan y pues obviamente también les vamos a hacer llegar un bono para que pues, les ayuden en estos tiempos de crisis. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces ya vimos aquí cómo se hace el direccionamiento. Ok. ¿Cuál va a ser nuestro escenario del día de hoy? Entonces ya aprendimos como los conceptos básicos, qué es una VLAN, ya vimos algo de direccionamiento y qué debe suceder. Perdón. ¿Mi escenario cuál es? Colegio DMC. Creamos un colegio que se llama DMC. Tiene 3 departamentos. ¿Sí? Tiene 3 departamentos. Los 3 departamentos son alumnos, docentes e invitados. El direccionamiento que queremos utilizar para esa red es el 172.168, cualquier cosa, cualquier cosa. Yo lo voy a definir. Cuando estoy haciendo el desarrollo, yo defino qué quiero hacer, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con ese tipo de direccionamiento?
¿Cómo están distribuidos los usuarios? Entonces, digamos que son preguntas que ustedes deben hacer a la hora que ustedes hagan la distribución. Saber cuántos son los usuarios que van a tener y si van a tener crecimiento a futuro. ¿Sí? Si van a tener crecimiento a futuro. Entonces, alumnos van a ser 550. Docentes van a ser 80. Invitados van a ser 2000. ¿Sí? Los alumnos van a estar por la VLAN 10, los docentes por la VLAN 20 y los invitados por la VLAN 30. Mi VLAN de gestión va a ser la VLAN 1. ¿Sí? Así va a funcionar mi red. Eso es lo que yo quiero venderle a mi usuario. Entonces yo llego a un colegio y voy a hablar con la directiva del colegio y le digo, ok, las preguntas básicas que yo les debería hacer a ellos es, ¿qué tan grandes son ustedes? ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuál es la concurrencia que tienen? ¿Cómo quieren segmentar esa red? ¿Sí? ¿Cómo la quieren segmentar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mi escenario. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Aprender a configurar una VLAN en switches de link. ¿Sí? Este va a ser el escenario que vamos a tener el día de hoy. Entonces, acá tengo en este momento un switch DGS3420 28SC, que es el switch con dirección 10.90.90.1, y tengo un switch en la parte superior que lo voy a utilizar como switch de borde, que va a ser el switch 10.90.90.2. Es un 1500-28. Es el switch que tengo en este momento. Voy a enlazar esos dos switches. Entonces voy a hacer un trunking desde la dirección 1, digamos que desde la dirección 23 del switch hasta la dirección 24 del switch 1500. ¿Sí? Voy a colocar un access point en, en el puerto 1 del switch 1500. ¿Sí? Y a ese switch le voy a llevar la VLAN 10, la VLAN 30 y la VLAN de administración. Voy a sacar por un puerto de fibra, voy a sacar en híbrido, voy a sacar los puertos 10, 20, digamos que las VLAN 10, 20, 30 y la VLAN 1. En este momento yo estoy conectado con mi portátil al puerto 24 del switch de capa 3 y quiero tener en el puerto 16 un tagueo en la VLAN 10. Digamos que ese va a ser mi escenario para que lo tengan presente. Entonces cada uno si quiere tomen en un pantallazo para que sepan qué vamos a seguir haciendo. ¿Listo? Para que sepan qué vamos a manejar. Entonces, listo. Primero, lo primero que tenemos que analizar nosotros es el direccionamiento. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer, porque necesitamos saber qué tan grandes son. ¿Se acuerdan que yo les dije, cada uno son entidades lógicas, separadas, entonces cada uno debe tener una segmentación diferente. Entonces vamos a decir, digamos que por conveniencia, normalmente la VLAN, ¿sí? Digamos que la VLAN que le coloco, ¿sí? Ustedes ven aquí que son VLAN 10, VLAN 30, VLAN 20. Normalmente el direccionamiento que yo les coloco a las VLAN tienen que ver con esos números que estoy colocando para saber hacia dónde me estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la VLAN de profesores, entonces en el ejercicio dice que la VLAN de docentes va a ser la 10, la de alumnos, perdón, va a ser la 10, docentes va a ser la 20, invitados va a ser la 30. ¿Sí? Entonces, profesores va a ser la 20. Entonces la 20 dice, tengo 80 profesores. Entonces voy y busco en mi tabla qué máscara le sirve para tener 80 profesores. Entonces la primera máscara, que es la máscara 24, me soporta 254 usuarios. Debería ser una máscara con esa dirección. Entonces mi direccionamiento para esa red debería quedar 172.168.20 desde la dirección 1 hasta la 254. Recuerdan que yo les dije que eran 256 direcciones, pero dos no se usaban como usuarios, ¿sí? Que son la dirección 0, 172.10, 168.20.0, que es la dirección de la red, y la 255, que es la última, que es la de broadcast. Es la dirección por la cual el sistema le pregunta a todos quiénes son dentro de la red.
Entonces, el primer direccionamiento que vamos a tener, el 20 desde el 1 hasta el 254. Después vienen los alumnos. Ok, entonces aquí viene algo interesante. Entonces, los alumnos son 550 estudiantes. Entonces, con máscara 24 puedo tener hasta 254. O sea, no me sirve máscara 24. ¿Sí? La siguiente máscara, máscara 23, me soporta hasta 510. ¿Sí? Pero son 550 estudiantes. No me sirve. ¿Sí? No me sirve, ¿por qué? Porque pues obviamente me quedarían por fuera 40 estudiantes. ¿Sí? La siguiente máscara es máscara 22. La máscara 22, si se dan cuenta, se va doblando. De 254 pasamos a 510, de 510 pasamos a 1022. ¿Sí? 1024, sería 1024 menos 2. Entonces, la siguiente sería el 1022. Entonces, ¿qué pasa con 1022? Que me soporta esos 550 estudiantes y me quedan reservas para los siguientes estudiantes. Tengo dos opciones. Si no voy a tener toda esa cantidad de estudiantes, los 550 que me sugiere la persona del colegio, puedo colocar una máscara 23 y esperar que se ilimite cuando se me acaben las direcciones. O puedo hacerlo hacia futuro, que sería lo ideal. Pensar en que el colegio va a crecer y que puede llegar a tener muchos más estudiantes. Entonces, en ese caso, colocaría una máscara 22. ¿Cómo estarían las direcciones? O sea, digamos que ya escogí la máscara 22, pero ¿cómo quedarían distribuidas mis direcciones de red? Entonces, con la primera dirección de red, que es la del 10, 1 hasta el 255, pues voy a tener 255 estudiantes, ¿sí? Apenas acá el 255 voy a pasar a la 11, ¿sí? Del 10, pues paso al 11. 172, 178.11 desde la dirección 0 hasta el 255. Ojo con eso. Muchas veces no utilizamos la dirección 0. ¿Sí? En segmentos grandes se puede utilizar. Un usuario mío puede ser 172.168.11.0. ¿Por qué? Porque ese estudiante pertenece a toda esa red. ¿Sí? No puede ser ni el primero ni el último. O sea, el 0 del primero no puede existir. O sea, el 10.0 no, porque esa es la dirección de la red. Pero el 11.0 sí, el 11.0 sí y el 12.0 sí. ¿Sí? Porque hacen parte de los usuarios que puedo utilizar dentro de esa red. Entonces, con el siguiente segmento de red, pues con cada segmento que ustedes tengan solamente pueden tener 255 o 254 usuarios, voy a llegar hasta 511 usuarios. ¿Sí? Pero son 555. Con el tercer segmento que tengo, que es con el 12, ¿sí? Voy a llegar hasta 767. Quiere decir que ese direccionamiento ya me va a alcanzar para los 550 y me están sobrando usuarios de ese 12 y de ese 13, ¿sí? Porque el 13 me llegaría hasta los 1022 que voy a tener, ¿sí? Cada vez que ustedes reserven direcciones, tienen que tener presente en dónde inician y en dónde finalizan. Para la máscara 22 son 4 grupos, ¿sí? Para la máscara 23 son 2 grupos, para la máscara 24 es un grupo, para la máscara 21 son 8 grupos que van a tener de direcciones. ¿Para qué? Para que ustedes no coloquen direcciones. Digamos que si yo le quisiera colocar no sé, a docentes el direccionamiento 13, porque sé que no lo estoy utilizando acá, no lo puedo hacer porque lo estoy reservando dentro de esa máscara que utilicé. ¿Sí me entienden? Para no mezclar unas cosas con otras. Así no utilice todos estos usuarios, ¿sí? Los tengo reservados por la máscara. La máscara me está reservando a los usuarios. Entonces, por ejemplo, para 550 estudiantes, simplemente llegaría hasta direccionamientos del 12, obviamente si lo hago de esa manera, y lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, en el direccionamiento del 13, colocar mis direcciones estáticas reservadas, cosas como esas, puedo llegar a hacer. ¿Listo? Y para los invitados, miren lo que sucede. ¿Sí? Entonces, para invitados son 2000 asistentes. Voy y miro mi tabla de máscaras. Ah, mi máscara que me soporta 2000, ¿cuál es? Máscara 21. 255, 255.248.0. ¿Sí? Me soporta hasta 2046 usuarios. Entonces aquí voy a tener todos mis usuarios. Empiezo.
la dirección 30, que fue la que escogí, porque le dije que iba a ser la VLAN 30, entonces dije, ok, como es VLAN 30, le voy a colocar que empiece en la 30, el direccionamiento. 30.0, que va a ser el Net ID, la primera dirección válida va a ser el 31 hasta el 255. Todos los ceros hasta el 255 me van sumando y la última dirección válida va a ser la 0254. ¿Por qué 254 y no 255? Porque es la última dirección válida para un usuario. La 255 del segmento 37 va a ser la de broadcast. Así como la 255 del segmento 13, aquí en estudiantes, va a ser la dirección de broadcast de esa red de alumnos. ¿Listo? Hasta ahí, venga, miramos si tienen alguna pregunta sobre eso. A ver, miramos cómo están las preguntas. Un momento. Más tiempo, más tiempo, más tiempo, son de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta sobre la parte de direccionamiento? La dirección IP válida siempre será la última del segmento. Depende en qué parte del segmento estés trabajando. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes están viendo, ¿sí? Si es del segmento, por ejemplo, 32, la última válida de ese segmento es 255. Pero si es la de la máscara, la última de la máscara es 37.0.254. Es la última dirección válida. ¿Sí? Es la última que ustedes van a tener. De resto, hasta 255 ustedes van a tener direcciones. O sea, dirección 255. Pero la última válida es la última que le genere la máscara, ¿sí? Terminada en 254. Porque la última, la 255 sería broadcast. Se puede tener un usuario con IP 192.168.1.2 y otro con dirección 2.3 y entre los dos compartir el uso de un dispositivo como una impresora, se puede hacer. ¿Sí? Digamos que yo puedo tener los usuarios del 1.2 con máscara 24, los usuarios del 2, 192.168.2.3 con máscara 24, ellos entre ellos no se verían. El que está por encima de ellos, que es un switch, ¿sí? Digamos las dos opciones. Un switch capa 3, creo las interfaces y él haría que se vieran entre esos dos segmentos. O lo otro es, si yo quiero que se vean esos dos segmentos, pues simplemente cambio la máscara. Entonces, eso es una máscara entre el 1 y el 2. Debería ser una máscara, una de 512, una de 1024, porque el primer segmento sería el 0, del 0 y el 1, el siguiente segmento sería 0, 1, 2 y 3, ese sería el segmento. Sería 24, 23, máscara 22, podría agrupar a esos dos usuarios. ¿Listo? Para que se puedan ver esos dos dispositivos. Donde... A ver qué más hay acá. A ver qué otra pregunta. Listo. Ok, listo. Ya vimos la segmentación. Digamos que esta es una de las partes importantes a la hora de hacer nuestra implementación. Ok, ya vimos las preguntas. Ahora vamos a pasar a cómo se hace. ¿Listo? Entonces, mi escenario, como se los mostré, tengo dos switches en este momento. Uno 192, 10.90.90.1, el otro 10.90.90.2. En este momento, digamos que por agilidad, tengo el del 91, ya lo tengo asignado. Y el otro switch lo tengo en 90.90.90. Cada vez que ustedes configuren, digamos que antes de que ustedes conecten todos los dispositivos, deben cambiar las direcciones de cada uno de los switches. ¿Para qué? Normalmente todos los switches están en la misma dirección, 10.90.90.90. Entonces, si ustedes todos los enlazan primero y después van a entrar a configuración, pues se les va a generar un conflicto de direcciones y no los van a poder ver. ¿Listo? Entonces, la idea es que antes de que conecten, por lo menos cambien las direcciones de los switches. ¿Sí? Por lo menos cambien las direcciones de los switches para poder llegar a cumplir lo que necesita. ¿Listo? Entonces vamos a entrar acá a
escape y vamos a mostrarles lo siguiente. Vamos a mostrarles acá 10.90 y 10.90. El 91, el 91 es muy switch de core, lo que tengo como un switch de core, un 3420. Entonces acá tengo en el puerto 24 estoy conectado yo y en el puerto 23 tengo conectado el otro switch. Voy a ir al otro switch, es este switch que tengo acá, el 1090, entro a admin. Como están por defecto con el admin, entrarían directamente. Entonces el switch 1510-28 que tengo, tenemos que ir al enlace, listo. Y acá tengo conectado por el puerto 24 lo que viene del otro switch. Hasta ahí ya estamos claros. ¿Qué vamos a empezar a crear nosotros? Vamos a empezar a crear las VLAN. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que declarar son mis VLAN. Entro a capa 2, ¿sí? VLAN 802.1Q, que es el estándar de la VLAN. Y aquí me va a aparecer qué VLAN tengo por defecto. En este momento la única VLAN que tengo por defecto es la VLAN 1. Necesito crear la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. Entonces voy a Add, ¿sí? VLAN 10 y le voy a decir que la VLAN 10, ¿qué es? La VLAN 10 es de estudiantes, creo que es, la tenemos así. VLAN 10, VLAN 10 alumnos. Entonces esta se va a llamar alumnos, alumnos, y la voy a crear. No le voy a asignar todavía nada. Trabajar simplemente crear, aplico. Fue satisfactorio. Creo la siguiente VLAN que va a ser la VLAN 20. Docentes. Aplico. La VLAN 30, que va a ser visitantes. Aplico. Ok, aquí ya creé mis 4 VLAN. Voy al siguiente switch. Me toca hacer exactamente lo mismo. Entonces voy, digamos que las interfaces de estos dos son un poco diferentes unas de las otras. Mientras que en este switch toda la asignación lo hago con puntos. En el 1510, 3130, 3630 va a ser de esta manera que lo voy a hacer acá. Lo mismo, es una característica de capa 2. Voy a VLAN 802.1Q, que es la parte de VLAN, y voy a empezar a crearlas. Entonces voy a crear acá VLAN 10 y aplico. Correcto. Y ahorita les cambio los nombres, ¿sí ven? Él por defecto le coloco un nombre a la VLAN. VLAN 20 y aplico. Y VLAN 30 y aplico. ¿Listo? Ya creé mis 3 VLAN en cada lado. Ahora voy a empezar a asignar los puertos. Entonces están diciendo, en la imagen que tenemos, estamos diciendo, vamos a asignar al puerto 1 del switch 1510, vamos a asignar un access point en híbrido para los puertos 10, 30 y 1. El 1 está como untag, ¿listo? 10 y 30 y 1. Entonces vamos a ir al switch. Vamos a ir a la parte de interfaz de VLAN en los 1510. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que son diferentes las interfaces de los 1510, 3130 y 3630? Esta es la interfaz de esos y la otra interfaz que les estoy mostrando es la de los switches anteriores. En esta interfaz voy a decirle al puerto 1, editar, ¿sí? Va a ser un puerto híbrido, ¿sí? Y lo voy a colocar acá, ¿qué VLAN quiero que vea? Quiero que vea la VLAN 10, la VLAN 30. ¿Lo quiero marcado, sin marcar o marcado?
me toca marcado, siempre. Si lo coloco sin marcar, voy a tener un conflicto entre la VLAN 10 y la VLAN 30. Marco, ¿sí? Le voy a colocar la VLAN nativa, que es la una que es la que tengo de gestión, 1, y le coloco que es la VLAN 1. Entonces, este es el untag de la 1 que tengo, ¿sí? Y mi VLAN 10 y 30 que van a quedar tagueadas. Aplicar. ¿Es correcto? Listo. Vamos a ir a la interfaz, a ver si detalles de la VLAN. Entonces, aquí vamos a ver los detalles de la VLAN. Entonces quedó nativa en 1, untag en la 1 y tagueados 10 y 30. Entonces, en ese puerto voy a colocar mi access point. ¿Qué otra cosa nos está pidiendo el ejercicio? O sea, el ejercicio nos está diciendo, ok, ya hicimos eso, vamos a hacer que todos los puertos, desde el puerto 9 hasta el puerto 16, estén en la VLAN 20. Entonces vamos a decir que van a ser puertos de acceso. ¿Listo? Voy a colocarlos como puertos de acceso porque espero colocar algún dispositivo de esa VLAN 20 en esos puertos, en esos 8 puertos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entro otra vez a interfaz. Entonces son desde el puerto 9, editar, selecciono el modo que quiero manejar, entonces van a ser puertos de acceso que van a pertenecer a la VLAN 20, ¿sí? Y aplico. Correcto. Entonces si voy y miro, digamos que para esta interfaz, digamos que a este equipo no le he actualizado la versión de firmware, entonces me toca hacerlo uno por uno. Para las versiones más adelantadas, en la parte derecha aparece algo como clonar. Ustedes clonan las direcciones, entonces ustedes pueden decir que lo mismo que están configurando desde el 9 hasta el 16, él lo replique. Entonces ya hicimos el puerto 9, vamos a hacer el puerto 10, editar, lo mismo. Vamos a acceso, vamos a colocarle que va a ser la VLAN 20 y aplico. Y así sucesivamente para cada uno de los puertos que necesito montar sobre esa VLAN 20. ¿Listo? Digo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí de cómo se hace esa parte de direccionamiento ahí? Perfecto. Aquí Enrique me dijo que no. No sé los demás. Ok, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué más dice el ejercicio? El ejercicio nos está diciendo que vamos a colocar el puerto donde estoy conectado como un puerto trunk, ¿sí? Un puerto trunk donde quiero pasar todos los datos de un switch al otro. Entonces, como mi computador es el que está subiendo hacia los datos, el primer puerto que debería troncalizar debería ser el del 3420 y no de arriba hacia abajo, porque si no perdería gestión, ¿sí? Entonces, siempre donde yo esté conectado, de ahí hacia arriba voy haciendo las cosas, ¿sí? Para que no se me vayan a perder las gestiones de los dispositivos. Entonces, vamos a hacer lo mismo en el switch 3420. Vamos a asignar algunas VLAN de las que tenemos acá, del 1 al 8 en la 10, del 9 al 16 en la 20 y del 17 al 24 en la 30. Entonces vamos a colocar estas en el otro switch. Entonces nos cambiamos de switch. Aquí simplemente vamos y miramos el switch, alumnos, edit, digamos acá es mucho más fácil, le digo untag las primeras 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, aplico. ¿Listo? En la VLAN 1, como no me pueden quedar repetidas, me toca quitarlos. Entonces digamos que aquí debería quitarlos a todos, menos donde estoy conectado.
Pues digamos que los últimos no los voy a quitar. For Biden. Digamos que los últimos 4 los voy a dejar untack. Untack, untack, untack. Para no perder gestión. Aplico. Listo. Vamos a hacer docentes del 9. Docentes va a ser del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aplico. Aceptar. Y docentes del 17, perdón, visitantes, edit, desde el 17, 18, 19, 20 y 21. Digamos que hasta el 21 los voy a tener, aplicar. ¿Listo? Aquí ya los asigné como un tag. Ahora voy a taguear el puerto que va a subir. Entonces el puerto 23 es el que sube. Entonces va a ser el puerto 23 y a cada uno de estos, entonces lo va a asignar. Aquí, puerto 23, lo voy a taguear. 23 lo subo, aplico. En alumnos, puerto 23. Perdón, acá. Alumnos ya, docentes, puerto 23, lo tagueo, aplico. Y en visitantes hago exactamente lo mismo. 23 y lo aplico. Si se dan cuenta, en esta tabla están todos los puertos tagueados, o sea, estoy pasando toda la vila de un lado hacia el otro, y en un target 23 está acá. Estoy pasando un target del 23 no tagueado, y los otros puertos los estoy pasando tagueados hacia el otro lado. ¿Sí? En este momento ya tengo troncalizado desde mi switch 1 hacia el switch 2. Ahora vamos al switch 2. Entonces, el que va a recibir. El que va a recibir me recibe por el puerto 24. Entonces vamos al puerto 24, editar, y acá entonces lo puedo hacer. O lo puedo hacer por híbrido o lo puedo hacer por troncalizado. Vamos a hacerlo por híbrido. Vamos a decirle, en el puerto híbrido viene la VLAN 10, la 20, la 30 marcados y la VLAN nativa que viene por la 1. Aplicar. Entonces ya pasé todas las VLAN del switch 1 al switch 2. ¿Listo? En ese momento ya tengo todas las VLAN pasadas de un lado al otro. ¿Qué más me hace falta dentro de este ejercicio que estoy haciendo? Ya pasé todas estas VLAN, me está diciendo, ok, el puerto 16, coloquémoslo como un trunking en el 10, porque de pronto tengo algún servidor puesto ahí. Ok, vamos a hacer ese trunking en el 10. Vamos a la interfaz del switch, ¿sí? Vamos a decirle que el puerto 10, este es el 1510, es en este switch. El puerto 10 pertenece a la VLAN 10, edit, y es el puerto 16. 16 va a ser tagueado. Ok, aplico. Listo, está tagueado ahí. Y acá lo voy a quitar de 9, 10. El 16 lo quito acá de docentes. Listo. Listo, ya he hecho todo esto, pues solo nos queda guardar. Recuerden que si no guardan, cuando se vuelva a iniciar el equipo, van a perder toda la configuración. Salven todo, salvar. Es satisfactorio, salven todo, guardar, guardar configuración, aplicar. Es correcto. ¿Qué más nos hizo falta cambiar acá? Digamos que aquí hay un cambio que no hicimos, que es en el 1510-28, que es cambiar la dirección IP. Entonces, en el ejercicio que tenemos, está diciendo que ese debería ser el 92 y tengo el 9090. Entonces voy a cambiar ese dispositivo. Está acá. Voy a las opciones de interfaces de capa 3, acá, interfaz. Acá me aparece
el direccionamiento, le digo editar y le voy a colocar la dirección que necesito. Entonces 10.90.90.2 y mis equipos están en la máscara 255. En este ejemplo, los tengo en esta máscara. Aplico. ¿Listo? No me va a mostrar nada que fue satisfactorio porque ya le cambié la dirección. Tengo que entrar a la nueva dirección para poderlo ver. ¿Listo? Voy a entrar a la dirección 2. Ok. Y aquí está el switch. Aquí estoy, admin. ¿Cómo se llama de acá? Listo. Y aquí ya estoy dentro de mi switch. Otra vez. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí ya hicimos todo lo que habíamos programado. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver cómo se crean las interfaces. Vamos a habilitar Spanning Tree. Les voy a explicar qué es Spanning Tree. Les voy a explicar qué es Link Aggregation. ¿Sí? Sería la siguiente clase. Digamos que son como los conceptos básicos. Y de pronto si alcanzamos a ver algo, vemos algo de pronto de ACLs. ¿Sí? Pero digamos que ya con esto, ya ustedes tienen montada una estructura en VLAN. ¿Sí? El switch es segmentado, troncalizado pasando los datos y cada uno de los equipos pudiendo ser gestionados a través de una dirección. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. Venga, miramos cómo estamos de preguntas acá. Ok. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ok. Cuando yo asigné los puertos como un tag, los dejé como de borde. Digamos que en este ejemplo que estoy haciendo, mi switch 1510 es mi switch de borde y el 3420 lo voy a utilizar como un switch de core. ¿Sí? No lo he definido como core, en este momento ambos están trabajando como si fueran switches de capa 2, ambos, porque no he montado ninguna función de capa 3 en los switches. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Dice Diego Muñoz, esos switches para la cantidad de 2.000 usuarios en un segmento sí sería recomendado. No es recomendado por la cantidad de usuarios que tengo, pero existen. ¿Sí? O sea, existen los equipos. ¿Qué se debería hacer? Segmentar esa red a una más pequeña. ¿Sí? O sea, hacer, por ejemplo, invitados uno e invitados 2. Pero eso depende de la disponibilidad que tenga yo de Wi-Fi. ¿Sí? ¿Cuántos usuarios de Wi-Fi voy a tener? Es preferible crear otras VLAN y sobre esas VLAN ir colocando usuarios. ¿Sí? Para que no sea tan grande. Si se me creció el de visitantes uno, ok, vamos a visitantes 2. Digamos que eso es lo que uno debería estar haciendo para no dejar segmentos tan grandes, porque los segmentos grandes generan muchísima latencia en las redes. Entonces se vuelven bastante lentas las redes cuando tienen muchos usuarios, pero pueden existir, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las funciones de capa 3? Me pregunta Francisco. Digamos que las funciones de capa 3, como los dije en la clase pasada, son las de enrutamiento. O sea, todo lo que tenga que ver con direcciones IP de enrutar. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que los estudiantes de la VLAN de estudiantes se vean con la VLAN de profesores, pues tengo que montar las interfaces para que se conecten. Esas interfaces las monto en un switch de capa 3. En funciones de capa 3 los monto y entre un equipo y el otro equipo se van a estar viendo. ¿Listo? ¿Qué diferencia existe entre el modo híbrido y el modo trunking? El modo híbrido me permite seleccionar algunos de los puertos. ¿Sí? En el modo trunking puro pasan todos. ¿Listo? El modo trunking puro me pasan todas las 4096 VLAN tagueadas al tiempo. Mientras que en el modo híbrido yo puedo decir, ok, yo quiero estas que son las que estoy utilizando, más alguna que esté ANTAC en gestión, por ejemplo. El broadcast de una red con VLAN se limita. Digamos que el broadcast, ¿qué es? El broadcast está asignado a cada uno de los segmentos de red que yo generé.
¿sí? Si se dieron cuenta, a cada uno de esos segmentos yo le coloqué pues un direccionamiento para que ese direccionamiento pues tuviera ese broadcast, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo subo la máscara? Cuando mi máscara se vuelve muy grande, ¿sí? O sea, cuando el número de la máscara es pequeño, pues como tengo tantos usuarios, ¿sí? Se vuelve bastante lento. Las tablas de MAC de los switches son cortas, no son tan grandes. Entonces, él reconoce dentro de su tabla de ARP, dentro de su tabla de MAC, reconoce los usuarios que más se utilizan. Y él lo que hace es, cuando ustedes cargan la red por primera vez, la red se va a poner un poquitico lenta, porque él le va a preguntar a todo el mundo quién es dentro de la red. Y él guarda eso en la tabla. Cuando él ha guardado eso en la tabla, la siguiente vez que va a hacer una petición, él lo primero que hace es, voy y le pregunto a mi tabla de enrutamiento si él conoce quién es esta MAC y quién es, qué MAC, o sea, qué MAC tiene este usuario o qué dirección IP tiene este usuario, dependiendo de la MAC, para que él pueda seguir. Si se dieron cuenta, los paquetes vienen marcados con dirección de destino y dirección de fuente, ¿sí? Pero para saber la dirección y destino, antes de eso hay un proceso. Él tiene que saber qué MAC tiene cada uno. O sea, los niveles de capa más baja, los de capa 2, se realizan primero y después subo a los de capa 3, a los de saber qué dirección contra qué dirección se van a estar viendo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si tengo máscaras muy grandes, pues obviamente el broadcast va a ser que la red se vuelva lenta, porque pues obviamente le va a preguntar a todos los de la red si conocen algún usuario, ¿sí? Así le contesten que no, les va a preguntar, ¿listo? Es posible que el usuario que necesite sea el último de la tabla, pero entonces él le pregunta a los 4000 que hay antes de llegar al 4095 para saber que sí existía. Entonces eso hace que se genere un poquitico de latencia dentro de las redes, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre una VLAN tagueada y no tagueada? ¿Sí? A ver, una VLAN tagueada, ¿sí? Digamos que la VLAN de por sí ya tiene un tag, o sea, ya está tagueada. Lo que no tagueo es el puerto, ¿sí? El puerto es el que asigno o no asigno a un, digamos que a un grupo, ¿sí? Entonces, mi puerto puede ser, por ejemplo, un puerto de acceso, ¿sí? Puede ser un puerto de acceso, lo que quedamos con los puertos 20, puede ser puertos de acceso. Ellos pertenecen a la VLAN 20, ¿sí? Pero no están tagueados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los paquetes vienen de los equipos que están conectados en esos dispositivos y entran al switch, el switch automáticamente les coloca una etiqueta. Va a decir, estos puertos son de la VLAN 20. Todos estos datos que vienen, les voy a colocar una etiqueta para que se muevan dentro del switch. Cuando vayan a salir o cuando algún dispositivo que soporte VLAN 20 los necesite, pues obviamente él los va a entregar. Dentro del switch todo está tagueado, ¿listo? Todo está tagueado dentro del switch, o sea, todo tiene etiquetas. Pero cuando va saliendo, cuando sale del switch o cuando entra al switch, puede o no tener etiqueta. No, no sé si me hago entender. O sea, conecta tu computadora a cualquier red. Tu computador no tiene que estar tagueado, ¿sí? Pero el puerto sí sabe que lo que entra ahí le va a colocar una etiqueta, ¿sí? Porque pertenece a ese grupo 20, por ejemplo, o a ese grupo 10, ¿sí? Y un puerto que está totalmente tagueado es un puerto que el puerto en sí tiene una etiqueta, que lo que yo conecte en ese puerto debe ser capaz de quitar esa etiqueta para leer la información. Digamos que ahí están las dos diferencias entre un puerto de acceso y un puerto troncalizado, ¿sí? Que son los que veíamos en las diapositivas anteriores. ¿Sí? El de acceso y el troncalizado eran los que estábamos viendo cómo funcionaban. Estoy viendo solo la pantalla 192, correcto. La pantalla se está viendo, ya les coloco las de diapositiva. Ok, acá están viendo diapositiva. Perfecto, listo. No sé si tengan alguna otra pregunta, veo que no. Eh, ok, ¿por dónde realizo el DHCP a cada VLAN? Digamos que es una pregunta interesante. Hay varias maneras. O sea, yo ya partí mi switch, ya lo tengo segmentado con redes. Puedo hacer varias cosas ahí. Uno, le puedo colocar a cada una de esas VLAN un router con internet y ese que le entregue DHCP a cada una de esas VLAN. ¿Sí? Esa es una opción. Uno a cada uno y a cada uno le entrega. Dos, puedo tener un firewall montado, ¿sí? Que me estén haciendo DHCP.
Entonces tengo un puerto asignado con DHCP y es lo que hace es entregarme el direccionamiento. Puedo tener un servidor de DHCP dentro de la red, en un puerto. ¿Sí? Si es así, pues obviamente me toca habilitar unas funciones adicionales como DHCP Relay. El DHCP Relay me permite saber quién es la máquina que entrega DHCP. Entonces yo le digo a cada una de las VLAN, oiga, el servidor que entrega DHCP es tal. ¿Sí? Entonces lo que va es, sabe que ese servidor entrega, va y le pregunta a ese servidor qué direccionamiento le va a entregar a cada una de las VLAN y se lo devuelve a cada uno de los usuarios. Digamos que eso sería otra de las opciones. Entonces ahí serían tres opciones. O un router firewall haciendo DHCP, un segmentador independiente por cada una de las VLAN o un servidor de DHCP montado. Ok, listo. Entonces, yo creo que con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de bastante ayuda para ustedes. Los espero, pues obviamente, en las próximas capacitaciones. Les estaremos mandando el link. La próxima de esta, digamos que la parte de business, va a ser Spanning Tree, Lean Aggregation. Vamos a hacer algo de direccionamiento en capa 3, obviamente todo lo de interfaces y ya. Y hay otra que se va a realizar el día lunes, que es sobre router LTE. Entonces, D-Link está pues promocionando dos routers LTE, el DWR922 y el DWRM921. Entonces vamos a enseñarles pues cómo funciona y explicarles algunas cosas de la tecnología LTE. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Espero que sigamos conectados con los datos que me enviaron. Ah, bueno, hagamos una cosa. Envíenme todos por chat su número telefónico, ¿sí? Solamente el número telefónico. No estiren ni nombre ni nada porque en la tabla yo lo puedo sacar para poder crear los grupos de cada uno y asignarlos al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Yo reviso los exámenes que me enviaron cada uno, los primeros 5 que me enviaron, 5 o 6 que me enviaron, los exámenes, y obviamente los que lo tengan correcto, les haremos llegar pues el premio, el obsequio que tenemos. ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos en próximas capacitaciones. Entonces, de MC, ¿vale? Gracias por todo.